Replicación de los virus, generalidades. Los virus se multiplican solamente en células vivas. Las células del hospedador deben proporcionar la energía y la maquinaria de síntesis, así como precursores de bajo peso molecular para la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos virales. El ácido nucleico viral transporta especificidad genética al código para todas las macromoléculas específicas de virus en una forma altamente organizada. A fin de que se pueda replicar el virus, deben sintetizarse las proteínas virales por la maquinaria de síntesis de proteínas de la célula hospedadora. Por tanto, el genoma viral debe ser capaz de producir RNA mensajero que pueda utilizarse. Se han identificado varios mecanismos que permiten que el RNA mensajero viral compita con éxito con el RNA celular para producir cantidades adecuadas de proteínas virales. La característica singular de la multiplicación viral es que poco después de la interacción con las células hospedadoras, el virión infectante se desintegra y se pierde su capacidad infecciosa mensurable. Esta fase del ciclo celular se denomina periodo de eclipse. Su duración depende del virus en particular y de la célula hospedadora, y se continúa por un intervalo de acumulación rápida de una progenie de partículas virales infecciosas. El periodo de eclipse es en realidad una de las fases de actividad de síntesis más intensas porque la célula se redirecciona para satisfacer las necesidades del pirata viral. En algunos casos, poco después de que el ácido nucleico penetra la célula hospedadora, el metabolismo celular se dirige exclusivamente a la síntesis de nuevas partículas virales y la célula se destruye. En otros casos, el proceso metabólico de la célula hospedadora no se altera de manera significativa, aunque la célula produzca proteínas y ácidos nucleicos virales y las células no sufren destrucción. Después de la síntesis de ácidos nucleicos y proteínas virales, se ensamblan los componentes para dar origen a nuevos viriones infecciosos. La producción de virus infecciosos por célula varía ampliamente, desde cifras moderadas hasta más de 100.000 partículas. La duración del ciclo de replicación viral es muy variable, de 6 a 8 horas picornavirus, a más de 40 horas algunos herpes virus. No todas las infecciones dan origen a una nueva progenie de virus. Las infecciones productivas ocurren en células permisivas y dan origen a la producción de virus infecciosos. Las infecciones abortivas no producen una progenie infecciosa porque las células podrían ser no permisivas e incapaces de sostener la expresión de genes virales o porque los virus infecciosos pueden ser defectuosos por la carencia de algún gen viral funcional. Puede sobrevenir una infección latente con la persistencia de genomas virales con la expresión de pocos o ningún genes virales y la supervivencia de la célula infectada. El patrón de replicación puede variar para un virus dado, lo que depende del tipo de célula hospedadora infectada. Etapas generales en los ciclos de replicación viral. Han surgido diversas estrategias virales para lograr la multiplicación de la célula hospedadora parasitada. Aunque los detalles varían de un grupo a otro en términos generales, el ciclo de replicación es similar. Los ciclos de crecimiento para DNA virus bicatenario y para los RNA virus monocatenarios de sentido positivo se esquematizan en la figura 29.6. En los siguientes capítulos se muestran detalles dirigidos a grupos virales específicos. Ejemplos de ciclos de proliferación viral. En A, ciclo de ADN virus sin envoltura y bicatenario. Vamos a ir desde el ingreso. Aquí vemos las moléculas de proteínas virales. Bueno, vamos a ir en uno. El DNA viral ingresa a la célula. Se combina con el mRNA viral. Cuatro se une, se replica, DNA viral replicado con el DNA del hospedador.
se unen y aquí el DNA replicado forma parte, no, integra, forma un virus maduro. Las proteínas virales, bueno, aquí el mRNA viral va a replicarse, este es el núcleo, va a replicarse, acá están los ribosomas, resultando proteínas virales, es el producto. Este RNA va a formar parte, va a entrar al núcleo y va a producir un virus maduro. En vez de ciclo de proliferación del RNA virus monocatenario de sentido positivo. Aquí sí tenemos la membrana donde ingresa el virus con su RNA viral, proteínas virales replicadas por ribosomas, unión con positivo, negativo, cápside, citoplasma, núcleo. Unión, penetración y pérdida de la envoltura. El primer paso en la infección viral es la unión, es decir, la interacción del virión con un sitio receptor específico en la superficie de la célula. Las moléculas receptoras difieren para los distintos virus, pero en términos generales son glucoproteínas. En algunos casos los virus se unen a secuencias proteínicas, por ejemplo picornavirus, y en otros casos con oligosacáridos, por ejemplo ortomixovirus y paramixovirus. Al parecer la unión al receptor refleja una homología conformacional fortuita entre la estructura superficial del virión y componentes superficiales de la célula. Por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia humana se une al receptor CD4, que se encuentran en células del sistema inmunitario. Los rinovirus se unen a ICAM1 y el virus de Epstein-Barr reconoce los receptores CD21 en células B. La presencia o ausencia de receptores desempeña una función determinante en el tropismo celular y en la patogenia del virus. No todas las células en un hospedador susceptible expresan los receptores necesarios. Por ejemplo, el poliovirus es capaz de unirse solo a las células del sistema nervioso central y del tubo digestivo de primates. Cada célula susceptible puede contener más de 100.000 sitios receptores para un virus dado. El paso de unión puede iniciar cambios estructurales irreversibles en el virión. Después de la unión la partícula viral se introduce en el interior de la célula, etapa que se conoce como penetración o englobamiento. En algunos sistemas esto se logra por endocitosis mediada por receptores, con la captación de partículas virales ingeridas en el interior de endosomas. Existen ejemplos de penetración directa de partículas virales a través de la membrana plasmática. En otros casos hay fusión de la envoltura del virión con la membrana plasmática celular. Esos sistemas implican la interacción de las proteínas de función viral con un segundo receptor celular o correceptor, por ejemplo, receptores de quimiosinas para virus de la inmunodeficiencia humana. La pérdida de la envoltura ocurre en forma simultánea o poco después de la penetración. La pérdida de la envoltura consiste en la separación física del ácido nucleico viral de los componentes estructurales externos del virión de forma que pueda cumplir con su función. El genoma puede liberarse en forma de ácido nucleico libre, picornavirus, o como nucleocápside, reovirus. La nucleocápside por lo común contiene polimerasas. Para la pérdida de la envoltura puede ser necesario un entorno ácido que se encuentra presente en el interior del endosoma. La infectividad del virus original se pierde al perder la envoltura. Los virus son los únicos agentes infecciosos por los cuales la desintegración del agente infeccioso es un paso obligado en la vía de replicación.
B. Expresión de los genomas virales y síntesis de componentes virales. La fase de síntesis del ciclo de replicación viral sobreviene después de la pérdida de la envoltura del genoma viral. El tema esencial en la replicación viral es que debe transcribirse un RNA mensajero específico a partir de ácido nucleico viral para la expresión exitosa y la duplicación de la información genética. Una vez que esto se logra, los virus utilizan componentes celulares para la traducción de RNAM. Diferentes clases de virus utilizan diversas vías para la síntesis de RNAM, lo que depende de la estructura del ácido nucleico viral. En el cuadro 29.2 se resumen diversas vías de transcripción, no necesariamente de replicación, de los ácidos nucleicos de diferentes clases de virus. Algunos virus, por ejemplo rhabdovirus, portan polimerasa de RNA para la síntesis de mRNA. Los RNA virus de este tipo se denominan virus de cadena negativa, sentido negativo, porque su genoma de RNA monocatenario es complementario al mRNA, el cual se designa en forma convencional como cadena positiva, sentido positivo. Los virus de cadena negativa pueden contar con su propia polimerasa de RNA, porque las células eucariotas carecen de enzimas capaces de sintetizar RNA mensajero a partir de una plantilla de RNA. En el curso de la replicación de los virus, todas las macromoléculas específicas de virus se sintetizan en una secuencia muy organizada. En algunas infecciones virales, sobre todo en aquellas con virus que contienen DNA bicatenario, las proteínas virales iniciales se sintetizan poco después de la infección, en tanto que las proteínas tardías se elaboran son etapas avanzadas de la infección, después de la síntesis del DNA viral. Los genes iniciales podrían no ser desactivados cuando se elaboran los productos tardíos. Por el contrario, la mayor parte o toda la información genética de los virus que contienen RNA se expresa al mismo tiempo. Además de esos controles temporales, existen controles cuantitativos, porque no todas las proteínas virales se elaboran en la misma cantidad. Las proteínas virales específicas pueden regular la extensión de la transcripción del genoma o la traducción del RNA mensajero viral. Los virus animales pequeños y los bacteriófagos son buenos modelos para estudios de expresión de genes. Las secuencias totales de nucleótidos de muchos virus deben dilucidarse. Esto condujo al descubrimiento de genes sobrepuestos en algunas secuencias en el DNA que se utilizan para la síntesis de dos péptidos diferentes, ya sea con el uso de dos marcos de lectura diferentes o por dos moléculas de mRNA que utilizan el mismo marco de lectura pero diferentes puntos de inicio. Un sistema viral adenovirus reveló por primera vez el fenómeno de procesamiento de mRNA que se denomina empalme, en el cual las secuencias de mRNA que codifican una proteína dada se generan a partir de secuencias separadas en la plantilla, con secuencias no codificantes que son eliminadas del transcrito. En fechas recientes se encontró que varios DNA virus, herpes virus, adenovirus, poliomavirus, codificaban microRNA. Estos RNA pequeños, alrededor de 22 nucleótidos, funcionan como un nuevo nivel de regulación de genes post-transcripcionales, ya sea mediante la degradación del mRNA al que va dirigido o al inducir la inhibición de la traducción de dichos mRNA. La variación más amplia en las estrategias de expresión génica se encuentran entre los virus que contienen RNA. Algunos viriones portan polimerasas, como ortomixovirus, reovirus. Algunos sistemas utilizan mensajes subgenómicos que en ocasiones son generados por empalme, ortomixovirus, retrovirus. Y algunos virus sintetizan grandes precursores poliproteínicos que son procesados y desdoblados para generar los productos génicos finales, picornavirus, retrovirus. La proteasa viral de los virus de la inmunodeficiencia humana es inhibida por la clase de fármacos antivirales denominados inhibidores de la proteasa. El grado en el cual enzimas virales específicas participan en estos procesos varía de un grupo a otro. Los DNA virus que se replican en el núcleo por lo general utilizan el DNA de la célula hospedadora y la polimerasa de RNA y procesamiento por enzimas. Los virus más grandes, herpes virus, pox virus, son más independientes de las funciones celulares que los virus
más pequeños. Esta es una de las razones por la cual los virus grandes son más susceptibles a la quimioterapia antiviral, porque más procesos virales específicos están disponibles como objetivo para la acción farmacológica. Los sitios intracelulares donde toman lugar los diferentes eventos en la replicación viral varían de un grupo a otro. Es posible realizar pocas generalizaciones. Las proteínas virales se sintetizan en el citoplasma de polirribosomas compuestos por el mRNA viral específico y ribosomas de las enzimas del hospedador. Muchas proteínas virales sufren modificaciones, glucosilación, osilación, desdoblamiento, etc. El DNA viral por lo común se replica en el núcleo. El RNA del genoma viral suele duplicarse en el citoplasma de la célula, aunque hay excepciones. C. Morfogénesis y liberación. Los genomas virales recién sintetizados y los polipéptidos de la cápside se ensamblan para dar origen a la progenie de los virus. Las cápsides icosaédricas pueden condensarse en ausencia de ácido nucleico, en tanto que las de virus con simetría helicoidal no pueden formarse sin el RNA viral. En términos generales, los virus sin envoltura se acumulan en las células infectadas y las células finalmente se destruyen y liberan partículas virales. Los virus envueltos maduran por un proceso de gemación. Las glicoproteínas de la envoltura codificada por los virus se insertan en las membranas celulares. Las nucleocápsides virales forman yemas a través de la membrana y en estos sitios modificados adquieren una envoltura. Con frecuencia ocurre gemación al nivel de la membrana plasmática, pero también pueden participar otras membranas celulares. Los virus envueltos no son infecciosos hasta que han adquirido su envoltura. Por tanto, la progenie de virus infecciosos por lo común no se acumulan en el interior de la célula infectada. La maduración viral en ocasiones es un proceso ineficaz. Puede acumularse componentes virales en cantidades excesivas y dar origen a la formación de cuerpos de inclusión en la célula. Como consecuencia de los profundos efectos nocivos de la replicación viral, finalmente surgen efectos citopáticos y la célula muere. Sin embargo, en ocasiones las células no se dañan por acción de los virus y surgen infecciones persistentes a largo plazo. Los mecanismos inducidos por los virus pueden regular la apoptosis, un evento programado genéticamente que permite la autodestrucción de las células. Algunas infecciones virales retrasan la apoptosis temprana, lo que da tiempo para la producción de grandes cantidades de progenie de virus. Además, algunos virus inducen la apoptosis de manera activa en etapas avanzadas, lo que facilita la diseminación de la progenie de virus a nuevas células. Es necesario revisar ahora los cuadros antes de pasar con la genética de los virus animales. Vamos a revisar de qué se tratan los cuadros, ya se habían citado. Vías para la transcripción del ácido nucleico para varios virus clásicos. Entonces sabemos que DS es bicatenario y SS monocatenario. Negativo indica cadena negativa, positivo indica cadena positiva. Más menos indica que la hélice contiene una cadena positiva y una negativa. Tipo de ácido nucleico viral puede ser acá hasta en los tipos de cadenas. Intermediarios, hay algunos que ninguno, otros que tienen DNA con cadena positiva y negativa, bicatenario, o tipo de RNA mensajero, que son cadena positiva. Y los ejemplos, la mayor parte de los DNA virus, por ejemplo, el herpes virus. Y aquí están los ejemplos. Comparación de las estrategias de replicación de varias familias de RNA virus importantes. La característica, estructura del RNA genómico, sentido del RNA genómico, genoma segmentado. Y acá los virus cada uno con sus tipos de cadena. Positiva, negativa, bicatenario para picornavirus.
para togavirité, para retrovirité, para ortomixovirité, para mixovirité y rhabdovirité, reovirité. En positivo, la propiedad indicada aplica a la familia de virus. Cero indica que la propiedad no aplica a dicha familia de virus de ese bicatenario. Negativa, complementaria al mRNA. Positiva, el mismo sentido que mRNA, ese monocatenario. Los retrovirus contienen un genoma diploide, dos copias de RNA genómico no segmentado. Los retrovirus contienen una transcriptasa inversa polimerasa de DNA dependiente de RNA. Resumen de los ciclos de replicación de las principales familias de virus. Familias de DNA virus o RNA virus o presencia de virión envuelta. Acá tenemos que C es citoplasma para la ubicación intracelular. Pues el núcleo, citoplasma, replicación del genoma, formación de nucleocápside, maduración del virión, ciclo de multiplicación. Vamos a continuar ahora. Genética de los virus animales. El análisis genético es un método poderoso dirigido a la comprensión de la estructura y función del genoma viral, productos génicos y su participación en la infección y enfermedad. La variación en las propiedades virales es de gran importancia para la medicina de seres humanos. Los virus que tienen antígenos estables en su superficie, como poliovirus, virus de sarampión, pueden controlarse con vacunación. Otros virus que existen con diversos tipos antigénicos, rinovirus, o que cambian con frecuencia, virus de la influenza A, son difíciles de controlar por vacunación. La genética viral puede ayudar a desarrollar vacunas más eficaces. Algunos tipos de infecciones virales recurren en forma repetitiva, virus de parainfluencia, o producen infecciones persistentes, retrovirus, en presencia de anticuerpos y pueden controlarse mejor con fármacos antivirales. El análisis genético puede ayudar a identificar procesos virales específicos que pueden ser sitios de acción apropiados para el desarrollo de tratamientos antivirales. Los términos siguientes son básicos para el análisis de los aspectos genéticos. El genotipo se refiere a la constitución genética de un organismo. El fenotipo se refiere a las propiedades observables de un organismo que puede ser producido por el genotipo en combinación con el medio ambiente. Una mutación es un cambio hereditario en el genotipo. El genoma es la suma de genes de un organismo y un virus silente. Un virus silente denota el virus original a partir del cual se derivaron mutantes y con el cual se comparan dichos mutantes. El término podría no describir con precisión el virus, como se encuentra aislado en estado natural. Los aislados frescos de virus de hospedadores naturales se conocen como aislados de campo o aislados primarios. Mapeo de genomas virales. Las técnicas rápidas y precisas de biología molecular han facilitado la identificación de los productos génicos virales y se han permitido el mapeo de estos en el genoma viral. El mapeo bioquímico y físico puede realizarse con mayor rapidez que el mapeo genético, utilizando técnicas genéticas clásicas. Para aislados que pueden clonarse, el análisis de la secuencia y la comparación con virus conocidos es un método que se utiliza a menudo, en lugar de los métodos descritos más adelante para el mapeo del genoma viral. La técnica de mapeo de RR se ha utilizado con el virus de la influenza A, que tiene un genoma de 8 segmentos de RNA, cada uno codificando una proteína viral. En condiciones apropiadas, los segmentos del RNA del genoma y los péptidos de diferentes virus de la influenza A migran a velocidades diferentes en el gel de poliacrilamida, de forma que pueden diferenciarse las cepas. Mediante el análisis de las recombinaciones formadas entre diferentes virus de la influenza, puede establecerse el segmento de RNA que codifica cada proteína. Es posible utilizar endonucleasas de restricción para la identificación de cepas específicas de DNA virus. El DNA viral se aísla y se incuba con una endonucleasa específica hasta que sufren desdoblamiento las secuencias de DNA susceptibles a la nucleasa. Los fragmentos se identifican con base en el tamaño de la electroforesis en gel. Los fragmentos más grandes que presentan mayor retraso por el efecto de tamiz del gel, de forma que existe una relación inversa entre el tamaño y la migración observada. La posición de los fragmentos de DNA pueden establecerse por radioautografía
o por técnicas de tinción especializadas. Tales técnicas de mapeo físico fueron útiles para diferenciar tipos virales en sistemas en los cuales los virus no podían cultivarse, por ejemplo para papilomavirus. Los mapas físicos pueden correlacionarse con los mapas genéticos. Esto permite que los productos genéticos virales se mapeen a regiones individuales del genoma, que fue definido por fragmentos de restricción enzimática. La transcripción de mRNA mediante el ciclo de replicación puede asignarse a fragmentos específicos de DNA. Con el uso de mutagénesis, pueden introducirse mutaciones en sitios definidos del genoma. Los fragmentos del genoma viral producidos por la reacción en cadena de polimerasa pueden utilizarse en lugar de fragmentos obtenidos por enzimas de restricción para estudios de mapeo y mutagénesis. Tipos de virus mutantes. Estudios genéticos clásicos con virus animales requieren métodos de análisis cuantitativos o sensibles y precisos, como los análisis en placa para la infectividad viral y buenos mutantes, resultados de la mutación única, que se califican con facilidad y tienen estabilidad razonable. Algunos marcadores utilizados a menudo incluyen la morfología en placa, escape de anticuerpos o resistencia a antisueros neutralizantes, pérdida de proteínas virales, resistencia farmacológica, hospedadores en los cuales actúa o incapacidad para crecer a temperaturas altas o bajas. Los mutantes con tales marcadores se obtienen luego del tratamiento con un mutágeno, después de ingeniería genética en una mutación por técnicas moleculares o después de mutaciones espontáneas. Las secuencias virales clonadas se utilizan a menudo para el análisis genético molecular. Los genomas de RNA virus se clonan como copias de DNAC. Esto permite el análisis genético de virus que no pueden cultivarse y de RNA virus. Pueden introducirse diferentes tipos de mutaciones en sitios precisos en DNA viral clonado para realizar un análisis funcional en las secuencias y codificación y elementos de acción cis-viral. Los mutantes mortales condicionados son mutantes que son mortales, o sea, en la cual no se producen virus infecciosos. Bajo esta condición predeterminada, denominada condición no permisiva, pero que da un origen a progenie infecciosa normal, bajo otras condiciones, denominada condición permisiva. Los mutantes sensibles a la temperatura proliferan a bajas temperaturas permisivas, pero no a altas temperaturas no permisivas. Los mutantes de un solo hospedador son capaces de crecer en un tipo de célula permisiva, en tanto que ocurre una infección abortiva en otro tipo de célula no permisiva. Los estudios de infección mixta con pares de mutantes bajo condiciones permisivas y no permisivas pueden dar información con respecto a las funciones del gen y los mecanismos de replicación viral a nivel molecular. Virus defectuosos. Los virus defectuosos son aquellos que carecen de uno o más genes funcionales necesarios para la replicación viral. Requieren actividad auxiliar de otro virus en algunas etapas de su replicación o maduración. Un tipo de virus defectuoso carece de una porción de su genoma, por ejemplo, un mutante con el delesión. El grado de pérdida por delesión puede variar desde una secuencia corta de bases a una gran cantidad del genoma. Los mutantes con delesión espontánea pueden interferir en la replicación del virus homólogo y se denominan partículas de interferencia viral defectuosa. Las partículas con interferencia viral han perdido en esencia segmentos de genoma, pero contienen proteínas normales de la cápside. Requieren infección por un virus homólogo como auxiliador para la replicación e interfieren con la multiplicación del virus homólogo. Otra categoría de virus defectuoso requiere un virus competente con una replicación no relacionada como colaborador. Algunos ejemplos incluyen los virus satélite adeno relacionados y el virus de la hepatitis D, agente delta, que se replica solo en presencia de adenovirus o virus de la hepatitis B coinfectantes, respectivamente. Se han recuperado aislados no defectuosos de este tipo de virus defectuosos. La función esencial del colaborador varía dependiendo del sistema. Los pseudoviriones son un tipo diferente de partícula defectuosa que contiene DNA de la célula hospedadora en lugar de genoma viral. Durante la replicación viral, la cápside en ocasiones rodea porciones aleatorias de ácido nucleico del hospedador en lugar del ácido nucleico del virus. Tales partículas tienen el aspecto de partículas virales ordinarias
cuando se observan en la microscopía electrónica, pero no pueden replicarse. Los pseudoviriones en teoría tienen la capacidad de transducir ácido nucleico celular de una célula a otra. Los retrovirus de transformación suelen ser defectuosos. Una porción del genoma viral ha sufrido de lesión y ha sido sustituida con una parte del DNA de la célula original que codifica una proteína de transformación. Tales virus permiten la identificación de oncogenes celulares. Es necesario otro retrovirus como auxiliador a fin de permitir la replicación del virus transformado. Interacciones entre virus. Cuando hay dos o más partículas virales infectan la misma célula hospedadora, pueden interactuar en diversas formas. Deben tener una relación suficientemente estrecha y por lo común pertenecen a la misma familia de virus para que ocurra la mayor parte de tipos de interacciones. La interacción genética da origen a cierta progenie que puede tener una herencia diferente a la de la partícula original. La progenie producida como consecuencia de esta interacción no genética es similar a la de los virus que le dieron origen. En la interacción genética existe interacción real entre las moléculas de ácido nucleico, en tanto que los productos genéticos participan en interacciones no genéticas. Recombinación. La recombinación da origen a la producción de progenie viral recombinante que cuenta con rasgos que no se encuentran en la partícula que le dieron origen. El mecanismo clásico es que las cadenas de ácido nucleico se rompen y parte del genoma de una partícula viral se une a con otra parte del genoma del segundo virus. El virus recombinante es estable desde el punto de vista genético, dando origen a una progenie durante la replicación. Los virus varían ampliamente en la frecuencia con la cual sufren recombinación. En el caso de virus con genoma segmentado, por ejemplo el virus de la influenza, la formación de recombinación es consecuencia de la predisposición de fragmentos del genoma original, más que un evento de intercambio real, y ocurre con facilidad. Complementación. Se refiere a la interacción de productos génicos virales en la célula infectada con dos virus, uno o ambos de los cuales puede ser defectuoso. Tienen como consecuencia la replicación de una o ambas partículas virales bajo condiciones en las cuales no ocurriría replicación en forma ordinaria. Las bases para la complementación es que un virus proporciona un producto génico en el cual el segundo es defectuoso, permitiendo la proliferación del segundo virus. Los genotipos de los dos virus permanecen sin cambio. Si ambos mutantes son defectuosos en el mismo producto génico, no serán capaces de complementar uno el crecimiento del otro. Mezcla fenotípica. Un caso especial de complementación es la mezcla fenotípica o la asociación de un genotipo con un fenotipo heterólogo. Esto ocurre cuando el genoma de un virus se incorpora en forma aleatoria a las proteínas de la cápside especificadas por un virus diferente o la cápside consistente en componentes de ambos virus. Si el genoma es encapsulado en una cubierta de proteína heteróloga complementaria, este ejemplo extremo de mezcla fenotípica puede denominarse ocultamiento fenotípico o transcapsidación. Dicha mezcla no es estable desde el punto de vista genético porque al momento de la replicación, la mezcla fenotípica original dará origen a una progenie rodeada por cápsides homólogas al genotipo. La mezcla fenotípica por lo común ocurre entre diferentes miembros de la familia de virus. La cápside con proteínas mezcladas debe ser capaz de interactuar de forma correcta para dar origen a una cápside intacta desde el punto de vista estructural. Sin embargo, también puede ocurrir mezcla fenotípica en virus con envoltura, y en este caso los virus no tienen relación estrecha. La nucleocápside de un virus es rodeada por una cubierta específica para otro virus, un fenómeno denominado formación de pseudotipo. Hay muchos ejemplos de formación de pseudotipo entre RNA virus tumorales. La nucleocápside del virus de la estomatitis vesicular, un rhabdovirus, tiene una propensión poco común de formar pseudotipos con material de envoltura no relacionado. Esta era una mezcla fenotípica, ahora de interferencia. La infección en cultivos celulares o en animales enteros con dos virus
A menudo da origen a la inhibición de la multiplicación de uno de los virus, un efecto conocido como interferencia. La interferencia en animales es diferente de la inmunidad específica. Además, la interferencia no ocurre con todas las combinaciones de virus. Los virus pueden infectar y multiplicarse en la misma célula con la misma eficiencia que en casos de infecciones aisladas. Se han dilucidado varios mecanismos como causas de interferencia. Como un virus puede inhibir la capacidad del segundo para unirse a la célula, ya sea al bloquear sus receptores, retrovirus, enterovirus, o al destruir sus receptores, ortomixovirus. 2. Un virus puede competir con el segundo por componentes del aparato de replicación, por ejemplo polimerasa, factor de inicio de la traducción. 3. El primer virus puede ocasionar que la célula infectada produzca un inhibidor, interferón, que evita la replicación del segundo virus. Vectores de virus. La tecnología de DNA recombinante ha revolucionado la producción de materiales biológicos, hormonas, vacunas, interferón y otros productos génicos. Los genomas virales han sido sometidos a ingeniería genética para servir como vectores de replicación y expresión de vectores tanto para virus como para genes celulares. Casi cualquier virus puede ser convertido a un vector si se sabe lo suficiente con respecto a sus funciones de replicación, controles de transcripción y señales de empaquetamiento. La tecnología de vector viral se basa en virus de DNA, por ejemplo SB40, parvovirus, papilomavirus bovino, adenovirus, herpesvirus, virus vaccinia y RNA virus, por ejemplo poliovirus, virus symphysis, retrovirus. Cada sistema tiene diferentes ventajas y desventajas. Los vectores típicos de expresión eucariota contienen elementos de regulación viral, promotores que controlan la transcripción del gen clonado deseado insertado adyacente a señales para la terminación eficiente y la poliadenylación de los productos de transcripción y una secuencia intrónica unida por sitios donadores y receptores de empalme. Puede haber secuencias que favorezcan la traducción o afecten la expresión de un tipo celular en particular. Los principios de la tecnología de DNA recombinante se describen e ilustran en el capítulo 7. Este método ofrece la posibilidad de producir grandes cantidades de un antígeno puro para estudios estructurales o con el fin de crear una vacuna. Historia natural, ecología y modos de transmisión de los virus. La ecología es el estudio de las interacciones entre los microorganismos vivos y su entorno. Diferentes virus han evolucionado por mecanismos ingeniosos y a menudo complicados para sobrevivir en la naturaleza y para la transmisión de un hospedador a otro. El modo de transmisión utilizado por un virus dado depende de la naturaleza de las interacciones entre el virus y el hospedador. Los virus pueden transmitirse en las siguientes formas. Transmisión directa de una persona a otra por contacto. Los principales mecanismos incluyen gotas o aerosoles, por ejemplo, influenza, sarampión, viruela. Por contacto sexual, por ejemplo, papilomavirus, hepatitis B, herpes simples tipo 2, virus de la inmunodeficiencia humana. Por contacto mano-boca, mano-ojo o boca-boca, por ejemplo, herpes virus, rinovirus, virus Epstein-Barr. O por intercambio de sangre contaminada, por ejemplo, hepatitis B, virus de la inmunodeficiencia humana. 2. Transmisión indirecta por vía fecal oral. Por ejemplo, enterovirus, rotavirus, hepatitis A infecciosa. O por fomites. Ejemplo, virus Norwalk, rinovirus. 3. Transmisión de un animal a otro con los seres humanos como hospedador accidental. La diseminación puede ser por mordeduras, rabia, o por gotas o aerosoles de roedores contaminados, por ejemplo, arenavirus, hantavirus. Y 4. Transmisión por medio de un vector artrópodo, por ejemplo, arbovirus, ahora clasificados principalmente como togavirus, flavivirus y bunyavirus. Se han identificado al menos 3 patrones diferentes de transmisión entre los virus transportados por artrópodos. Como 1. Ciclo ser humano artrópodo. Ejemplos: fiebre amarilla urbana, dengue. Aquí artrópodo al ser humano y artrópodo ser humano, círculo. 2. Ciclo vertebrado inferior artrópodo con infección colateral de seres humanos. Ejemplos: fiebre amarilla de la jungla, encefalitis de San Luis. El ser humano infectado es un hospedador terminal. Existe un mecanismo de transmisión más común. Aquí, artrópodo vertebrado inferior, artrópodo vertebrado inferior o ser humano. 3. Ciclo artrópodo con infección ocasional de seres humanos y vertebrados inferiores. Ejemplos: fiebre por garrapata de Colorado, encefalitis de la Croix.
Aquí el artrópodo puede infectar al ser humano, a otro artrópodo o a otro invertebrado inferior, y este al artrópodo. En este ciclo el virus puede transmitirse desde un artrópodo adulto a su descendencia a través de los huevos, paso transovárico. Por tanto, el ciclo puede continuar con o sin la intervención de un hospedador vertebrado como viremia. En vertebrados, la invasión de la mayor parte de los virus evocará una reacción violenta, por lo común de corta duración. El resultado es decisivo, ya sea que el hospedador fallezca o que viva a través de la producción de anticuerpos que neutralizan el virus. Sin importar el resultado, la estancia del virus suele ser corta, aunque persistente, o en forma de infecciones latentes que pueden durar meses o años, como hepatitis B, herpes simples, hipotomegalovirus, retrovirus. En los vectores artrópodos de los virus la relación suele ser bastante diferente. El virus produce poco o ningún efecto patológico y permanece activo en el artrópodo a través de un estado de vida latente natural. Estos artrópodos, a diferencia de los vertebrados, actúan como hospedadores y reservorios permanentes. Enfermedades virales emergentes. Como consecuencia de los amplios cambios en las actitudes sociales, en la tecnología y el ambiente, aunado a la disminución de la eficacia de métodos previos para el control de la enfermedad, el espectro de las enfermedades infecciosas se ha expandido hoy en día. Aparecen nuevos agentes patológicos y enfermedades una vez que se cree que se encuentran bajo control y se incrementa la incidencia conforme los patógenos evolucionan y se diseminan. El término de enfermedades virales emergentes denota tales efectos y sigue uno de los tres patrones generales: identificación de un nuevo agente, incremento súbito en la enfermedad causada por un agente endémico e invasión de una nueva población de hospedadores. La combinación de factores contribuye a la emergencia de enfermedades. Algunos factores incrementan la exposición de los seres humanos a patógenos alguna vez poco comunes. Otros proporcionan un mecanismo de diseminación para infecciones que en algún momento estuvieron localizadas y otros más forzaron los cambios en las propiedades de los virus o en las respuestas del hospedador a la infección. Los factores incluyen cambios ambientales como deforestación u otros cambios en ecosistemas acuosos, inundaciones, sequías, hambrunas. 2. Conductas del ser humano, como conducta sexual, farmacodependencia, recreación al aire libre. 3. Fenómenos socioeconómicos y demográficos como guerra, pobreza, crecimiento poblacional, inmigración, deterioro urbano. 4. Viajes y comercio como autopistas, viajes aéreos internacionales. 5. Producción de alimentos como globalización del suministro de alimentos, cambios en los métodos de procesamiento y embalaje de alimentos. 6. Servicios de salud, nuevos dispositivos médicos, hemotransfusiones, trasplantes de órganos y de tejidos, fármacos que causan inmunodepresión, uso de amplio antibióticos. 7. Adaptación microbiana, cambios en la virulencia, desarrollo de la resistencia a fármacos, cofactores en enfermedades crónicas. Y 8. Medidas de salud pública, medidas sanitarias inadecuadas, mal control de los vectores, interrupción de los programas de prevención, falta de personal capacitado en números suficientes. Algunos ejemplos de emergencia de infecciones virales en diferentes regiones del mundo incluyen el virus de ébola, virus Nipah, enfermedad pulmonar por hantavirus, infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, dengue hemorrágico, virus del Nilo Occidental, fiebre del Valle Rift y encefalopatía espongiforme bovina, esta última una enfermedad por priones. Un motivo de preocupación potencial incluye el posible uso de órganos de animales como xenoinjertos en seres humanos. Como el número de donadores humanos disponibles no puede satisfacer las necesidades de todos los pacientes en lista de espera, se considera como alternativa el gen o trasplante de primates no humanos y órganos porcinos. Existen preocupaciones con respecto a la posible introducción accidental de nuevos patógenos virales a partir de donadores animales a seres humanos. Bioterrorismo. Los agentes usados por bioterrorismo son microorganismos o toxinas que pueden utilizarse para producir la muerte y enfermedades en seres humanos, animales o plantas con fines de terroristas. Tales microorganismos pueden ser modificados genéticamente para incrementar su virulencia, hacerlos resistentes a fármacos o vacunas o incrementar su capacidad para diseminarse en el medio ambiente. Los posibles agentes utilizados para bioterrorismo se clasifican en categorías de riesgo con base en la facilidad de diseminación o transmisión de una persona a otra, la tasa de mortalidad, capacidad de causar pánico público y necesidad de preparación de los sistemas de salud pública. Los agentes virales que se encuentran en la categoría de más alto riesgo incluyen la viruela y las fiebres hemorrágicas virales. Las bacterias con mayor riesgo incluyen antrax, botulismo, peste y tularemia. Vamos a tomar una pausa y para continuar con las preguntas de revisión. Algunos virus se caracterizan por simetría helicoidal de la nucleocápside viral. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones con respecto a los virus con simetría helicoidal es la más precisa?
todos los virus humanos con nucleocápsides helicoidales poseen una envoltura. Las células infectadas por virus a menudo desarrollan cambios morfológicos que se conocen como efectos citopáticos. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones con respecto a los cambios citopáticos inducidos por virus es el más preciso? Pueden incluir la formación de células gigantes. Los virus por lo común inician la infección al interactuar en primer lugar con receptores en la superficie celular. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es la más precisa con respecto a los receptores celulares para virus? De infección. La infección exitosa de una célula por un virus puede incluir interacciones con más de un tipo de receptor. ¿Cuál de los siguientes puede utilizarse para cuantificar los títulos de partículas virales infecciosas? Análisis de placa en placa. ¿Cuál de los siguientes establece un principio con respecto al ácido nucleico viral? Algunos virus contienen genoma segmentado. Se han aislado dos mutantes de poliovirus, uno con mutación en el gen X, MUT-X, y el segundo con una mutación en el gen Y, MUT-Y. Si las células se infectan cada una con un mutante aislado, no se producen virus. Si una célula se infecta con MUT-X y MUT-Y, ¿cuál de las siguientes opciones tiene más probabilidad de ocurrir? Complementación entre los productos génicos mutantes puede contribuir con producción de virus MUT-X y MUT-Y. ¿Cuál de los siguientes virus posee un genoma de RNA que es infeccioso en estado purificado? Poliovirus. ¿Cuál de los siguientes virus es probable que cause infecciones latentes? Herpes virus. Algunos virus codifican una polimerasa de RNA dependiente del RNA viral. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es un principio con respecto a las polimerasas de RNA viral? Los RNA virus de cadena negativa proporcionan su propia polimerasa de RNA dependiente de RNA porque las células eucariotas carecen de tales enzimas. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones con respecto a la morfología de los virus es verdadera? Los virus son más pequeños que las bacterias. Muchos virus pueden cultivarse en laboratorio. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones con respecto a la propagación de virus no es verdadera? Algunos virus pueden propagarse en medios exentos de células. Las infecciones pueden adquirirse en el laboratorio cuando se trabaja con virus, a menos que se sigan buenas prácticas de seguridad adecuadas. ¿Cuál de las siguientes no es una buena práctica de seguridad? Eliminar los productos de desecho en los fregaderos de laboratorio.